Las citas del presidente Mao Zedong, más conocidas como el Libro Rojo, se erigen como un poderoso símbolo del siglo XX. Este pequeño libro, fácil de llevar y encuadernado en rojo brillante, se convirtió en sinónimo de la ideología de Mao Zedong y de la Revolución Cultural China. Su impacto trascendió las fronteras geográficas, influyendo en movimientos políticos de todo el mundo. Publicado en 1964, el libro alcanzó una circulación sin precedentes, convirtiéndose en uno de los libros más impresos de la historia. Sus citas concisas, extraídas de los discursos y escritos de Mao, ofrecían una interpretación simplificada de su ideología. Estas citas sirvieron como principios rectores para las masas de China. La importancia histórica del libro no reside solo en su amplia difusión, sino también en su papel como catalizador de la agitación social y política. Alimentó el fervor de la Revolución Cultural, un periodo de intenso control ideológico e ingeniería social. El Libro Rojo sigue siendo un poderoso recordatorio de la profunda influencia de la ideología y del perdurable legado de uno de los líderes más impactantes de la historia. Para comprender la génesis del Libro Rojo, hay que adentrarse en el tumultuoso panorama de la China de mediados del siglo XX. Mao Zedong, líder del Partido Comunista Chino, salió victorioso de la Guerra Civil China en 1949. Su visión era transformar China de una sociedad agraria en una potencia socialista. El gran salto adelante, una ambiciosa campaña económica y social lanzada en 1958, pretendía industrializar rápidamente China. Condujo a una hambruna generalizada y a dificultades económicas, lo que afectó gravemente a la imagen y la autoridad de Mao dentro del partido. Tras estos reveses, Mao trató de reafirmar su dominio y revitalizar el espíritu revolucionario. Esto condujo a la publicación de las citas del presidente Mao Zedong en 1964, concebidas como una herramienta para propagar la ideología de Mao y consolidar su poder. El Libro Rojo está estructurado en capítulos temáticos, cada uno de los cuales contiene una colección de citas de Mao Zedong. Estas citas, cuidadosamente seleccionadas y a menudo sacadas de contexto, abarcaban una amplia gama de temas. Ofrecían pronunciamientos sobre la lucha de clases, la lucha revolucionaria, el papel del Partido Comunista y la importancia de la autosuficiencia. Uno de los temas centrales del libro era el carácter continuo de la lucha de clases. Mao creía que incluso después del establecimiento de un Estado socialista, la lucha contra los elementos capitalistas y la ideología burguesa seguía siendo crucial. Otro tema clave era la importancia del Partido Comunista como vanguardia de la revolución. Mao subrayó el liderazgo absoluto del partido en todos los aspectos de la vida china. El libro también glorificaba las virtudes de la lucha y el autosacrificio, llamando al pueblo a abrazar las dificultades y a dedicarse a la causa de la construcción de una utopía socialista. El Libro Rojo quedó indisolublemente ligado a la Revolución Cultural, un periodo tumultuoso de la historia china que comenzó en 1966. Mao lanzó esta campaña para purgar China de lo que él percibía como elementos burgueses y contrarrevolucionarios. Movilizó a la juventud, instándola a desafiar a la autoridad y a erradicar a quienes se consideraran desleales al partido. El Libro Rojo sirvió como arma ideológica de la Revolución Cultural. Se imprimieron y distribuyeron millones de ejemplares por todo el país. Las muestras públicas de lealtad a Mao y a sus enseñanzas se convirtieron en algo habitual, lo que condujo a una persecución generalizada de intelectuales, artistas y todo aquel que se percibiera como una amenaza para la autoridad de Mao. La Revolución Cultural sumió a China en el caos y la violencia, convirtiéndose el Libro Rojo en una herramienta de represión y miedo. Sección 5. Un mar de libritos rojos. El impacto del libro en China. El impacto del Libro Rojo en la sociedad china durante la Revolución Cultural fue profundo y generalizado. Caló en todos los ámbitos de la vida, desde la educación y la política hasta el arte y la cultura. En el ámbito educativo, los planes de estudios tradicionales fueron sustituidos por el estudio del pensamiento de Mao Zedong. Los estudiantes pasaban horas memorizando citas del Libro Rojo y asistiendo a mítines políticos. Se desalentaba el pensamiento crítico y la lealtad incondicional a Mao se convirtió en la virtud suprema.
La ópera, la literatura y el cine tradicionales chinos fueron condenados como burgueses y sustituidos por formas de arte revolucionario que ensalzaban las virtudes del maoísmo. El libro alimentó un culto a la personalidad en torno a Mao Zedong, cuya imagen se hizo omnipresente, adornando espacios públicos, hogares e incluso artículos domésticos. Mao fue elevado a la categoría de semidios y sus palabras fueron tratadas como verdades infalibles. Sección 6. De Pekín a Berkeley. La influencia mundial del Libro Rojo. El impacto del Libro Rojo se extendió mucho más allá de las fronteras de China, llegando a todos los rincones del planeta. Durante las décadas de 1960 y 70, el libro se convirtió en un símbolo de la lucha revolucionaria y el antiimperialismo, inspirando a movimientos e individuos de izquierda en todo el mundo. Desde las protestas estudiantiles de París hasta los movimientos guerrilleros de América Latina, las ideas de Mao, tal como se articulan en el Libro Rojo, encontraron eco en quienes pretendían desafiar el statu quo. El mensaje del libro sobre la lucha de clases, el antiimperialismo y la necesidad de un cambio radical tocó la fibra sensible de activistas y revolucionarios. En Estados Unidos, el Partido Pantera Negra, una organización revolucionaria por los derechos de los negros, abrazó el maoísmo y el Libro Rojo. Vieron paralelismos entre las luchas de los oprimidos en China y la difícil situación de los afroamericanos. Sección 7. La sombra del legado de Mao, controversias y críticas. Aunque el Libro Rojo sigue siendo objeto de análisis histórico y político, es crucial reconocer las controversias y críticas que rodean a las políticas de Mao Zedong y al papel del libro en su perpetuación. El reinado de Mao estuvo marcado por la represión política, los abusos contra los derechos humanos y la mala gestión económica. La revolución cultural, alimentada por la ferviente propaganda de la ideología de Mao, tal como se propugna en el Libro Rojo, se tradujo en una persecución generalizada, una agitación social y un golpe devastador para la cultura y el patrimonio chinos. El énfasis del libro en la pureza ideológica y la lealtad incondicional contribuyó a una atmósfera de miedo y paranoia. Los críticos sostienen que las políticas de Mao, tal como se reflejan en el Libro Rojo, a menudo estaban divorciadas de la realidad de gobernar una nación compleja. El culto a la personalidad en torno a Mao, fomentado por la omnipresencia del libro y la supresión de la disidencia, ahogó el discurso intelectual y el pensamiento crítico. Sección 8. Más allá de las cubiertas rojas. Evaluando la importancia histórica del libro. A pesar de las controversias y críticas, el Libro Rojo sigue siendo un artefacto histórico significativo. Ofrece una ventana única a la ideología que dio forma a China durante un periodo crucial de su historia. El legado perdurable del libro reside en su capacidad para encender pasiones, desencadenar revoluciones y moldear el panorama político del siglo XX. Sirve como recordatorio del poder de las ideas para movilizar a las masas, para bien o para mal. El impacto del libro en China, tanto positivo como negativo, es innegable. Las ideas de Mao, difundidas a través del Libro Rojo, trascendieron las fronteras nacionales, influyendo en movimientos políticos e inspirando a personas de todos los continentes. Sección 9. Conclusión. El legado perdurable de Mao y su Libro Rojo. Décadas después de la Revolución Cultural y de la muerte de Mao Zedong, el Libro Rojo sigue ocupando un lugar destacado en la historia. Sigue siendo un poderoso símbolo de una época tumultuosa, un testimonio del poder de la ideología y un recordatorio de las complejidades del pasado de China. El legado del libro es polifacético y controvertido. Para algunos, evoca recuerdos de un periodo oscuro y opresivo. Para otros, representa una época de esperanza, fervor revolucionario y búsqueda de una sociedad más justa. Independientemente de cuál sea el punto de vista, el impacto del libro en China y en el mundo es innegable y sirve como testimonio del perdurable legado de Mao Zedong.